Entonces ahorita ojalá que no estén por dormir, todavía no estén durmiendo. Sí, estamos grabando. Fantástico. Entonces, bueno, finalmente vamos a hacer la transmisión en YouTube. Les queremos dar la bienvenida a todos. Bienvenidos todos. Este es un webinario muy especial para nosotros como parte de esta alianza para el gobierno abierto, en particular por la próxima hora y media. Finalmente nos ayuda a mantener datos de información, justamente para ver qué vamos a hacer con esta información después de este confinamiento. Entonces, Foro de vamos a tener un recuperación digital. excelente grupo de Estamos sobre todo especialistas, nosotros tratando de panelistas encontrar que una van a estar forma de mantener acompañándonos a el estos día de hoy. gobiernos Y bueno, abiertos también vamos durante a esta etapa presentarlos. del Entonces, coronavirus. también lo que Entonces, voy a hacer es que también quería voy a tomar garantizarles algunas palabritas para en darles la aquí medida de lo que instrucciones podamos, y por también supuesto, vamos a que poder podamos tener la nosotros oportunidad también de finalmente ampliar sobre compartirles todo estas presentaciones que son de enlaces mucha que tenemos importancia. Entonces, nosotros antes que con el nada, gobierno. bueno, creo Entonces, en que este webinario, sí, ya lo tenemos aquí. Ana María Musa se nos une desde Zagreb, me parece, y ella era la ex comisionada de información de Croacia. Solamente nos puedes decir hola si gustas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que puedas estar aquí. Y bueno, también vamos nosotros a presentar a Toby Mendel, específicamente también. También tenemos a Toby, él es de Canadá. Bienvenido. También les quiero preguntar si tenemos a Eduardo Bertoni por aquí. Todavía no llega. Bueno, veo también, bueno, probablemente ya está por unirse también. Tenemos a Philip Tigo, del gobierno de Kenia. Hola, muchas gracias por recibirme. Hola, ¿dónde estás? ¿Estás en Nairobi? Sí, justo estoy en Nairobi. Bueno, muy bien. Y ahora, bueno, supongo que también de otra parte del mundo totalmente tenemos a Paul Stone, tenemos de estadísticas de Nueva Zelanda. Bueno, buenos días. Es muy chistoso porque justo aquí en la hora de Europa finalmente es una llamada, ¿no? Que para los colegas está de esta forma. Entonces, bueno, finalmente lo hicimos de esta forma. Pero bueno, está excelente que nos puedas acompañar. Entonces, tenemos a Agustín Frisera, de Democracia en Red. Hola, ¿cómo están? Hola, Agustín, bienvenido. ¿De dónde eres tú? ¿De Buenos Aires? Ah, muy bien, fantástico que nos acompañes desde Buenos Aires. Y también, bueno, también tenemos nosotros a Ania Calderón de la Open Data Charter. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? También Eduardo, Agustín, ya los vi también por ahí. Muy bien. Eduardo, ya te vimos, pero creo que estás en silencio, ¿verdad? ¿Te puedo yo quitar el silencio? O sea, ¿puedo activar tu micrófono? A ver, vamos a intentarlo. Sí, ahí puedes hablar. A ver, habla. Creo que no. Ahí estás. ¿Ahí me escuchan? Sí. Voy a cambiar el micrófono, pero estoy aquí. Solamente que sí estaba aquí, solamente. Sí, discúlpame, no te había visto. Pero no hay ningún problema. Voy a cambiar el micrófono, ¿está bien? Excelente, fantástico. Entonces, bueno, tenemos aquí un panel maravilloso. También voy a mencionarles que aquí también tenemos a Fernando Florido Quijón del Consejo de la Unión Europea. También se nos va a unir, sobre todo para compartir datos respecto a cómo ha funcionado este intercambio de datos durante este confinamiento. Pero bueno, también bienvenido, Hernando. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a pedir a todos los panelistas que por favor que cuando no estén hablando se pongan en silencio. Muchas gracias. Unos cuantos avisos parroquiales. Mientras tanto, bueno, ya se los dije al principio, pero se los voy a repetir. Tenemos interpretación en el idioma francés y español. Entonces, de esta forma van a poder ustedes escuchar en un solo idioma o bueno, pueden ir intercambiando también idiomas en caso de que así lo deseen, dependiendo de quién hable. También es muy importante que sepan que cuando hablen, finalmente van a tener que tener ustedes la configuración en la misma forma, ¿no? Es decir, si ustedes quieren hablar en español o en francés, también ustedes escojan el botón para hablar en este idioma. De lo contrario, vamos a afectar la parte de la interpretación. También desde el inicio les quería agradecer a Megan Wallace y a todos para que finalmente todos nos puedan ayudar con esta alianza, con estas unidades. Nuevamente tenemos esta configuración, tenemos una excelente respuesta. También, bueno, antes que nada, soy Helen Dabersher. Perdón que no me presenté antes, pero también es fantástico tener a tantas personas de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, trabajando con nosotros en esta plática tan interesante.
Entonces también algunos de ustedes yo sé que trabajan sobre todo con el derecho al acceso a la información. Tenemos también esta información para tener acceso a Europa, a Madrid y sobre todo para poder hacer todo esto. Bueno, de hecho también me encanta, a mí me encanta pasear y la verdad es que extraño muchísimo irme a dar mi paseo por la tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, les puedo decir que tenemos a 11 miembros de la sociedad civil específicamente que son parte de esta alianza. Simplemente les quiero decir que ustedes no saben específicamente quién es parte de este gobierno y como parte de este órgano de gobierno, pero sabemos que los representantes de la organización representan a 11 gobiernos. Trabajamos en conjunto también para poder ver cómo podemos nosotros promover todo ese trabajo para el trabajo que está haciendo la alianza. Entonces, bueno, este evento se está realizando justamente, ¿no? En lo que nosotros le llamábamos la Semana Mundial del Gobierno Abierto. Ahorita obviamente lo tuvimos que sustituir de esta forma. Cambiamos los planes específicamente para este gobierno y también nosotros vemos exactamente que estamos en una situación en la cual todo el mundo se encuentra parado. Entonces, el objetivo de este webinario, de esta reunión, es poder platicar sobre los desafíos que nosotros enfrentamos al momento de mantener un gobierno abierto conforme varios países empiezan a estar en esta situación, mientras están en este cierre, en este paro, confinamiento, finalmente hay muchas personas que están trabajando desde casa. Entonces es muy importante que hablemos sobre todos los desafíos que esto implica para poder también solicitar información, para publicar datos y, bueno, poder compartir e intercambiar información de manera proactiva. Pero antes que nada nos vamos a enfocar en las oportunidades para ver cómo es que podemos nosotros garantizar que en este momento no solamente defendamos el derecho de acceso a la información, sino que también lo podamos hacer a efecto de tomar pasos y acciones para poder nosotros avanzar, para mejorar los niveles, para poder nosotros mejorar también la infraestructura que se encuentra alrededor de esto, así como mejorar también los niveles, sobre todo para confirmar sobre todo los datos en un formato más abierto. Creo que algo que también ha ocurrido en las últimas semanas es que pareciera que en los últimos meses también hemos visto que hay un excelente apetito, ¿no? Que ha mostrado sobre todo el público para conocer más información. Y por supuesto que aquí la dificultad se presenta cuando tenemos nosotros que compartirles datos precisos, correctos y por supuesto que oportunos también. Ha sido un gran desafío para todos los gobiernos. También algunos de los problemas que nosotros hemos tenido, sobre todo con esta recopilación de datos, sobre todo tiene que ver con, bueno, qué tipo de sistemas vamos a utilizar para recabar estos datos, cómo podemos hacer para conseguir los datos rápidamente y a la vez publicarlos en línea para poderlos divulgar de manera correcta, a efecto de poder llegar a todos los sectores de la población. Entonces, considero que hemos ya expuesto, ¿no? Cuáles han sido las dificultades al momento de compartir estos datos con la comunicación. También me gustaría decirles sobre esto, pero sobre todo cómo podemos nosotros proponer soluciones que sobre todo van a garantizar que nosotros conforme vayamos avanzando, también podamos nosotros, saliendo de esta pandemia, sobre todo en el mundo, les puedo decir que vamos a nosotros a seguir pasando hacia un futuro que no sea tan distante. ¿Cómo podemos nosotros garantizar esta situación? Y también podemos nosotros también poder tener otro tipo de mecanismos que nos permitan también mejorar, sobre todo, la situación del intercambio de datos. Entonces, bueno, con esto, con estas palabras de introducción, me gustaría ahora pasarle, sobre todo aquí, finalmente, la palabra al bloque de panelistas que tenemos. En el primer bloque tenemos a dos panelistas, nos va a tardar 20 minutos y van a tener intervenciones muy breves, de 3 o 4 minutos. Y bueno, finalmente, en la medida que puedan, también vamos a tener tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Y también finalmente les voy a pedir que también Megan, si nos puede dar un poquito más de información en el chat. Sí, las preguntas, por favor, les voy a pedir que las vayan poniendo en el chat. Bueno, entonces mientras estoy escuchando, voy a ir dándole seguimiento aquí al chat. Voy a estar como que malabareando un poquito, pero lo voy a intentar de la mejor manera posible. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta específicamente, bueno, les quiero agradecer. Muchas gracias, Megan. Bueno, excelente, fantástico. Entonces, déjenme ser yo la primera en pedirle a que nos dirija las palabras a Eduardo Bertoni, que es el director de la Agencia de Información de Argentina. Bienvenido, Eduardo. Y bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Qué es lo que has tenido que hacer durante estas primeras semanas en esta emergencia? Sobre todo, ¿cómo ha sido la situación en Argentina? Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, cambié mi micrófono. Excelente.
Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias, Helen, por haberme hecho esta presentación. Yo esperaba que me presentaras en español, pero porque según yo, tu español es perfecto. Bueno, entonces voy a empezar a hablar en español. Si tengo algo específico que tenga que hacer yo para poder hablar en español, si empiezo a hablar en español, ¿qué tengo que hacer? Hasta abajo de tu pantallita hay un icono de interpretación. Simplemente que diga Spanish, por favor. O que diga español, ahí abajo. No, no tengo nada abajo de mi pantalla. Tienes ahí como un mundo y ahí le puedes picar. Estoy usando una iPad. A ver, déjame ver si lo tengo. Megan, ¿podemos ayudar a Eduardo, por favor? Perdón por esto, pero si gustan puedo hacer la presentación en inglés, pero no es lo mismo hablar, ¿no? En mi posición, para mis posiciones específicas y oficiales me gusta más hablar en español. Si no es posible, nada más avísenme. Tienes 3 puntitos, ¿no? Sí. Si le das clic ahí, te dice Language Interpretation. Ah, ok, interpretación de datos. Ok, ya le piqué en español. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias, voy rápido porque tengo muy poquito tiempo. Mm, Quisiera compartir con ustedes en función de lo que me invitaron a compartir sobre los desafíos y las necesidades inmediatas. Y voy a ser muy breve para dejar lugar al debate y a mi colega de Croacia también. Yo diría que como desafíos los resumiría en 3 desafíos. El primero lo voy a poner con un título que es No parar la rueda. El segundo es ser realistas y asegurar derechos fundamentales. Y el tercer desafío es no opacar la caja de cristal. Y me voy a referir a cada uno en particular. ¿Qué quiero decir con no parar la rueda? Estamos frente a una situación en la que muchos gobiernos han, por razones absolutamente atendibles, han mandado a cuarentena a todos los empleados públicos y esto ha traído como consecuencia que los procedimientos administrativos ante la función pública, ante los gobiernos, están suspendidos. Eh, Esa suspensión lleva a que las personas no puedan ejercer muchas veces derechos. El problema es que estamos frente al ejercicio de derechos fundamentales, como es el acceso a la información. La suspensión de los procedimientos se puede traducir inmediatamente como una directa suspensión de un derecho fundamental. Entonces, no parar la rueda para nosotros significó que hiciéramos una resolución específica que dice que a pesar que los procedimientos administrativos para peticionar ante las autoridades en la República Argentina están suspendidos, no está suspendido la posibilidad de hacer pedidos de información y los trámites que en consecuencia se puedan hacer, por ejemplo, los reclamos ante la agencia. Decidimos no parar la rueda del ejercicio de derechos fundamentales. El segundo es ser realistas para asegurar derechos y asegurar al mismo tiempo derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Se relaciona con el anterior. Nosotros seguimos tramitando pedidos de información y hemos dicho que los pedidos deben ser cumplidos en los plazos de la ley. Todos los que estamos aquí sabemos que en todas las leyes los plazos de respuesta de información son plazos cortos, así lo establecen los estándares internacionales, pero tenemos que ser realistas. En algunos casos puede ocurrir que una información esté en una oficina pública que esté cerrada por un tema de cuarentena y de la pandemia, y que pueda ser que no se pueda encontrar esa información en el plazo en el que esta está pedida. Bueno, desde la agencia para nosotros esto es un enorme desafío, porque queremos que se cumplan con los plazos, pero a su vez tenemos que ser realistas, y si hay un sujeto obligado, si hay una parte de la administración que nos demuestra
que esa información está en una oficina que está cerrada y que el personal no puede entregar esa oficina. Hace muy poco la Cancillería Argentina, si literalmente la cerraron el edificio por un tema de coronavirus. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente pragmáticos como para poder hacer algunas excepciones en esos casos. Por eso yo digo ser realistas, pero asegurar a su vez el ejercicio de derecho. Y el último tema, que yo decía, no opacar la caja de cristal. Siempre hemos dicho que la transparencia activa transformaba al Estado como una suerte de caja de cristal en donde todo se puede ver desde afuera hacia adentro. A mayor transparencia proactiva, mayor información activa que da el Estado, más información pública que está a disposición, menos pedidos de información, mejor cuidar la caja de cristal. Bueno, en los tiempos que vivimos es posible que muchas de esas, y hablando justamente en un ámbito de gobierno abierto, muchas de las actualizaciones que son necesarias para la información proactiva que el Estado pone a disposición empiecen a sufrir algún grado de retraso en las actualizaciones, que no todo lo que antes estaba ahora está, y que se empiece a opacar un poco esa caja de cristal y no podamos tener suficiente transparencia activa, suficiente información otorgada proactivamente como consecuencia de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Y el desafío para nosotros nuevamente es controlar que eso, en caso de ocurrir, ocurra de una manera muy excepcional, porque en el caso nuestro, de la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, también controlamos cierta información que obligatoriamente los sujetos obligados tienen que poner en sus sitios. Esos son los tres grandes desafíos que yo he querido compartir con ustedes. Seguramente hay muchos más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por poner una estructura tan clara sobre los desafíos que tenemos. Gracias. Entonces, me gustaría cambiar para pasarle la palabra a Ana María Musa, que es la ex comisionada de información de Croacia, también para que nos platique un poquito más sobre esta región, qué es lo que ocurre. También sé que ya tuvimos una llamada anterior, tuvimos varios expertos en esta materia, ha habido muchos temas que ya se han reflexionado en esta área. Entonces, bueno, Ana María, te pasamos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Helen. Bueno, aquí les puedo compartir que mi participación, mi aportación en esta reunión es decirles lo que pienso sobre los principales desafíos. Mi opinión básicamente tiene que ver con, es- bueno, que como si nada de información, finalmente todas estas conversaciones que he tenido también, es que finalmente las oficinas de la comisión en la región también se encuentra cerrada. Entonces, de las distintas cosas que quiero comunicarles es que simplemente me gustaría enfocarme en dos temas principales. Uno de ellos, que me gustaría compartirles, es que esta crisis también ha puesto mucha presión a la transparencia. Y bueno, esto ha sido de dos formas. De una forma es operativa, porque tenemos a a las administraciones públicas, a los gobiernos respondiendo de cierta forma. Todos ya lo sabemos. Ha habido ciertas demoras, ha habido problemas de la capacidad de las organizaciones públicas, ¿no? Porque no todo el mundo se encuentra físicamente, ¿no? Ubicada en las oficinas. Entonces, también, por supuesto, la gestión de nuestros archivos y nuestros registros también ha sido, bueno, bastante deficiente en ciertos puntos. Entonces, en este nivel también esperaríamos que fuera de otra forma. Entonces, todos estos temas podrían afectar, por supuesto, la velocidad con la cual nosotros vemos que el público está recibiendo la información, que ahorita es fundamental. Aquí la segunda cuestión es la transparencia cultural por parte de los distintos países. Entonces les diría, en los países en desarrollo, que las democracias más jóvenes, sobre todo, son particularmente vulnerables ante esta crisis. Y por supuesto, también en esta parte operativa, también me gustaría enfatizarles que uno de los factores principales
es que los datos abiertos no son, vamos, no están homologados en todas partes de la administración pública. Entonces, una de las cuestiones que necesitamos en esta situación de emergencia es que, bueno, tenemos muchas comparaciones. Cuando digo comparaciones con nosotros, con la parte de la administración pública, también hemos visto que quienes toman decisiones también se ven afectados por esto. Entonces, lo que hemos visto es que hay mucha presión por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios, ¿no? De comunicación, del área académica también. Entonces, tenemos que cooperar. Digo, nunca habíamos cooperado tanto como ahora, ¿cierto? Entonces, también les puedo decir, ¿no? Que desde el mundo por ejemplo, de los grupos académicos, hay muchos grupos en línea, ya no tenemos que viajar a ningún lado, todos podemos estar finalmente, ¿no? Hacerlo todo en línea. Entonces, en este negocio también he escuchado que en muchos negocios también tenemos que tener esta cooperación para ponerle presión a los gobiernos, para divulgar información, para ver, por ejemplo, cuándo se abren las fronteras, etcétera. Entonces, hay una demanda de información, lo cual es, bueno, muy buena, ¿no? Entonces, al mismo tiempo también les quiero decir que hay una respuesta en cuanto al gobierno, que básicamente no siempre es adecuada. Entonces, una cuestión es que quizás ahorita nos estamos enfocando muchísimo en la información sanitaria o que también la información finalmente esté conectada a esta crisis. Básicamente, les puedo decir que hay otros temas que también están presentándose en la administración pública y en la sociedad pública, como les decía, en el ámbito académico también. Ha habido mucha demanda, mucha transparencia, ¿no? Para ver y conocer más sobre la adquisición pública, inclusive empleos en el sector público, básicamente todo, para ver específicamente el enfoque de cómo es que se ven todos estos documentos en lote que provienen del sector público. Ahora, la segunda cuestión que también ya se mencionó hasta ahorita es que dado el hecho de que esta crisis ha permitido que los gobiernos también restrinjan las libertades y los derechos de los ciudadanos, bueno, ahorita es mucho más peligroso que se pueda restringir el acceso a la información en ciertas circunstancias extraordinarias. Entonces, en mi opinión, es muy inusual que en realidad esto pudiera ser aceptable, ¿no? Pero no podemos simplemente hacerlo para estar seguros de que el público no malinterpreta la información o alguna cuestión así, sino que el nivel de transparencia, la comunicación, no solo se tiene que mantener, sino que también tiene que mejorar, ¿no? Sobre todo que antes de que entráramos a esta pandemia. Entonces, hay muchas constituciones de muchos países que evitan que los gobiernos simplemente fácilmente, ¿no? Usen la carta blanca, ya saben, y que hagan lo que ellos quieran. Entonces, básicamente, tienen que saber que simplemente solo una parte o una pequeña posibilidad, sobre todo, nos puede llevar a los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, también les puedo decir que es un juego como de escondidillas, donde unos se esconden, otros los buscan. No, ahorita no es algo que podemos aplicar en este momento, especialmente en este momento. Ya simplemente para concluir, les puedo decir que la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil y estas solicitudes de información, sobre todo la información que a lo mejor podría ser no tan importante, sobre todo en el trabajo de las autoridades independientes, de los comisionados, de otras personas, los medios de comunicación. Eso es algo que verdaderamente tenemos nosotros lo que nos tenemos que enfocar y mantenernos para poder nosotros, bueno, mantener o mejorar el flujo de información. Fantástico, muchísimas gracias, Ana María. Creo que has resaltado varios puntos sumamente importantes, incluyendo la amenaza a los avances que se han hecho en años recientes, sobre todo en las democracias jóvenes. La cultura de transparencia ahí no ha estado muy bien implantada, entonces a lo mejor ahí vaya a haber una tendencia para regresar al pasado. También estábamos viendo los nexos existentes hacia las publicaciones de datos
y de documentos también. Es algo que creo que muchos de nosotros y muchos de los oradores en este foro van a poder reconocer. Sin embargo, hay una división entre la comunidad de acceso a la información de un lado y después tener los datos abiertos por otros. Por eso queríamos nosotros invitar al Open Data Charter. Entonces, bueno, la respuesta a esta demanda tiene que ser garantizar el acceso a la información, pero más importante aún es que se publique. Entonces, esta es parte de la cooperación y la cooperación es sumamente importante y gracias que podemos nosotros hacer uso de la tecnología para juntarnos. Y uno de los desafíos al que nos enfrentamos es cómo crecer y poder obtener un consenso para hacer llegar un mensaje a los gobiernos. Creo que la sociedad está hambrienta de tener información y también vemos que las empresas, y no nada más se trata de los datos, sino que hay muchos de los sectores de la sociedad que han sido afectados y necesitan tener información. Permítanme ver si tenemos alguna pregunta. Pues me sorprende. Creo que las dos primeras exposiciones han sido sumamente claras. Estoy tratando de leer. Tenemos algunos comentarios que empiezan a llegar a través del chat. Aquí tenemos uno de la UNESCO. Ven lugar para establecer nuevos estándares y hacer prevalecer el derecho en estos momentos o... Bueno, muy buena pregunta. UNESCO es uno de los institutos que está dedicado a vigilar el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 5.2, que es el acceso a la información. Entonces, que si necesitamos nuevos estándares o es poder aplicar los existentes. Ana María, ¿podrías responder a esto? Bueno, yo también me estaba haciendo esa misma pregunta, por eso me veía que con la cabeza decía que sí. Entonces, bueno, personalmente a mí me gustaría ver los estándares existentes que se apliquen. Y ahora la cooperación con el gobierno a nivel regional o tener iniciativas internacionales, el Consejo de Europa, la Convención, no sé, han sido 12 años. Y ya no sé ni qué decir. Personalmente, he intentado presionar a nuestro gobierno para que firme la convención y la ratifique, pero no lo hemos logrado y muchos de nuestros colegas han hecho lo mismo. Lo que podría comentarles es que nosotros conocemos los estándares actuales, pero quizás las prioridades cambien. O quizás algunas sutilezas vayan a surgir. Algo que me viene a la mente es el estándar de la posición igualitaria de los solicitantes. Entonces, ahora los medios pueden hacer la solicitud, la sociedad puede hacer una solicitud para información crucial que es, por ejemplo, de emergencia de salud. En algunos de los casos se puede considerar como ser una prioridad, porque está afectando a todos los ciudadanos en la integralidad, a la sociedad, la comunidad. Y los otros se abren por defecto. En el siglo XXI, especialmente ahora que estamos viendo a nivel individual y organizacional, que podemos vivir en línea. Bueno, no es que esté yo muy feliz, pero sí podemos comunicar a través de el contexto virtual y poder trabajar desde casa que nunca lo hubiéramos imaginado y poder hacerlo durante meses. Y yo quiero que la priorización, cuando tiene que ver con la información que afecta a la sociedad en su conjunto o una comunidad mundial, vamos a ver que mucha de la información
no estuvo disponible cuando debió de haber estado disponible. Entonces, por defecto, yo creo que eso tendría que ser el cambio en el estándar y seré un estándar número 1. ¿Ok? La accesibilidad por defecto. Entonces, bueno, sí, hay muchos estándares que no se están respetando y eso es muy importante. Tenemos que asegurar que los instrumentos, sobre todo los que están en el Consejo de Europa, los documentos regionales, por ejemplo, que falte un país de ratificación, pues tendremos que poner todos nuestros esfuerzos para que esto suceda. Entonces, los usos de acceso de la información también han modificado los comportamientos. Hemos visto que algunos países, por ejemplo, que van desde España, Bosnia, Chile, han surgido más solicitudes desde que se inició la crisis. ¿Podrías darnos algunos comentarios breves, por favor? Gracias. Eduardo, creo que tiene apagado el micrófono. Pensé que tú me lo levantabas, Helen, pero está bien. A ver, primero una cuestión sobre los estándares internacionales y después sobre la nueva forma de la utilización de este derecho. Yo primero, francamente, creo que los estándares, un poco en la línea de lo que tú decías, Helen, yo creo que los estándares internacionales que hoy tenemos son robustos y suficientes y sería bueno que sean realmente cumplidos. Pero cumplidos todos los estándares. Cuando hablamos de estándares internacionales tendríamos que granular un poco a cuáles nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al principio de maximum disclosure, de máximo acceso. Sí, eso tiene que seguir vigente. El de plazos breves, el de autoridades independientes, el de no discriminación. Yo creo que, no sé si estoy si es un poco lo que dijo mi colega de Croacia, o estamos en algún grado de desacuerdo. Yo no creo que hay que discriminar los pedidos de información dependiendo de quiénes vienen, porque eso es un slippery slope. Puede llevar a que ciertas personas, digamos, por ejemplo, los periodistas tengan mayor acceso que los que no son periodistas, y en eso tenemos activistas de derechos humanos que pueden necesitar la utilización de este derecho de la misma manera, y podemos volver a reeditar una enorme y muy antigua discusión que era si el acceso a la información era una herramienta solamente para los periodistas, cosa que hemos dicho por muchos años que esto no es así, es un derecho fundamental y lo tienen que ejercer todos. Entonces, yo creo que los estándares internacionales que tenemos son lo suficientemente robustos. Creo que el trabajo de UNESCO en el cumplimiento de algunos de estos estándares a partir de los ODS es importante tenerlo en cuenta. Y yendo a la pregunta, francamente nosotros hasta ahora, pero todo, digamos, inclusive es por una cuestión también de plazos y por cómo funciona nuestra agencia, que es nuestra autoridad de control. Nosotros hasta ahora no hemos notado algún cambio sustancial en mayor pedidos de información sobre algún tema específico. Por supuesto que lo debe haber, no estoy diciendo que no lo existe, pero nosotros no somos los que recibimos los pedidos de información. Los que reciben los pedidos de información son los distintos ministerios. Entonces, a nosotros nos van a empezar a llegar, ya algunos pueden estar llegando, reclamos por, ojalá que sean pocos, no entrega de información. Y ahí podríamos hacer algún tipo de análisis. Yo creo que es posible que se esté utilizando las leyes de acceso para más enfocado en temas vinculados con la pandemia, pero no lo puedo afirmar en Argentina, no lo puedo afirmar en este momento. No lo descarto, me parecería intuitivamente razonable, pero no tengo un dato empírico como para decir que esto esté ocurriendo. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, vamos a seguir con el siguiente bloque para de manera estricta
No, veo que tenemos... no, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Tenemos que continuar con el siguiente bloque y es el número 2. Innovaciones y soluciones a corto plazo. ¿Qué podemos hacer en el corto plazo? Ya hemos escuchado lo que se ha hecho en Argentina y ahora vamos a empezar con Philip Pico, el asesor senior de la oficina de la Alianza en Kenia. Y Philip, te tenemos en esta convocatoria. Nada más teníamos 34 en la primera convocatoria y ahora tenemos 3%, una persona. Entonces, que esa es la participación que tenemos de África en estos momentos. Es un poco decepcionante, todo el resto vienen de Sudamérica y los otros de Europa. Es muy bueno contar con su perspectiva, Philip. Quizás también nos podría responder a cuáles son los desafíos a los que se han enfrentado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo creo que la representación de África es baja porque son las 10:35 de la noche, podrán imaginarse. Creo que estoy de acuerdo con los oradores que me precedieron. Kenia tiene algún casos, de entre ellos 26 muertos. Y bueno, se han puesto acciones activas por parte del gobierno para poner el tono. El ministro en el 11 de marzo se hizo un pronunciamiento de la lucha contra COVID. Es una lucha de todos. Entonces, todo mundo puede venir a Kenia si nos van a ayudar a responder ante esta pandemia. El gobierno tiene que ser muy abierto y transparente, diciendo que es una pandemia grave y teníamos que dar apoyo a todos los ecosistemas. Entonces, el comité tiene un fondo de respuesta al COVID respaldado por el sector privado. Eso en sí ha sido una innovación. La segunda cuestión con COVID es cómo vamos a garantizar que los datos sean centrales. Por ejemplo, no estamos en un confinamiento total. Nairobi es una ciudad capital y Mombasa también han estado en confinamiento para evitar nuevas infecciones. El gobierno ha sido muy bueno el presidente y el ministro hicieron estos pronunciamientos, pero explicaban el por qué. Y esas cosas que no se escuchaban en el pasado. Para mí, esas son las innovaciones. Tenemos una colaboración digital. Tenemos la participación de grandes empresas digitales, tecnológicas, que están tratando de apoyar las capacidades del gobierno. Pero entonces el desafío es la falta de inversión que existió desde hace mucho tiempo y el escepticismo, la falta de confianza en el gobierno. Si eres activista o no, no importa. Entonces, significa que la confianza no la vas a construir de la noche a la mañana. Entonces, la oportunidad del COVID es este potencial en donde puedes construir esa confianza con el gobierno. Es entendible y estoy seguro que los participantes de África les van a decir esto. No muchos en estas personas están en línea, pero COVID ha mejorado ese acceso. Entonces, ¿cómo podemos dar acceso a información y garantizar que sean los sistemas de datos abiertos? Simple y sencillamente, ¿cómo podemos replantearnos nuestras inversiones, nuestros roles para tener la infraestructura que es un derecho?
Ahora, cómo responder a una solicitud de información de una persona ombus. Entonces, si no puedes hacerlo si no tienes el servicio de Internet. Entonces, también tenemos que tener la libertad, pero viene acompañado de una ley, al de las respuestas. Entonces, ¿cómo vamos a dar respuesta a todo esto? Yo creo que ese es el reto que yo veo y ese es el tipo de innovaciones en las que nos estamos planteando. ¿Cómo vamos a poder hacer que el gobierno permanezca abierto? Las organizaciones civiles están trabajando con el Parlamento, están siendo en línea, pero están vigilando el gobierno nacional para asegurar que las conversaciones de Zoom realmente sean participativas. Dice, está cubriendo inexistencias y eso surge a través del COVID-19. Creo que vamos a tener tiempos difíciles para poder tener la implementación de todos estos mecanismos. Ahora, las instituciones, ¿cómo vamos a poder innovar las instituciones existentes? La construcción de capacidades es necesaria, pero tiene que ver cómo identificamos y las vinculamos con las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a medirlas? Y que todo mundo pueda medirlas. Esa también es una oportunidad, es lo que nosotros vemos en Kenia. Innovar en donde hay herramientas y plataformas y poder generar una atmósfera de participación independientemente del desafío al que nos enfrentemos. Muchísimas gracias. Fue muy interesante. También es muy importante que haya mencionado y haya integrado una nueva dimensión a los aspectos de transparencia. El pilar de la participación con el gobierno, la co-creación. Es fantástico que estemos escuchando, que lo estén haciendo como parte de la respuesta. Han tenido que movilizar las ideas existentes a las estructuras con la participación ciudadana para poder que muchos actores participaran en esta respuesta. Y eso es de suma importancia y eso destaca el vínculo entre la participación y la transparencia. ¿Cómo se dijo? Bueno, vamos a ver que hay alguna baja de confianza a través de muchas fronteras en muchos países en los últimos años. Y volver a ganarse esa confianza es algo que vamos a trabajar a través de la Alianza de Gobierno Abierto, compartir información para que las personas entiendan cómo se toman las decisiones y el por qué. Entonces, los confinamientos diferenciados, es también un aspecto interesante. Nuestro próximo orador en esta sección es Toby Mendel. Entonces, es Democracy en Canadá. Y Toby, muchísimas gracias para decir, el día de hoy, la Alianza de Gobierno Abierto lanzó una mini versión de la guía de AGA que tiene contribuciones de varios lugares, acceso, Europa, FDI de Georgia. Creo que tenemos a alguien del FDI también aquí. Y bueno, vemos que hay mucha actividad a través del chat y posteriormente les daremos algún resumen. Bueno, les estoy diciendo que el último artículo en el chat es esta mini guía para mantener a los gobiernos abiertos durante esta crisis y su recuperación. Toby, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que sí tengo la capacidad de poder activar mi micrófono. Entonces,
Les puedo decir que hay cuestiones muy específicas que creo que pueden hacer los gobiernos y me gustaría hablar sobre tres áreas. La primera es la divulgación más práctica, específicamente de acuerdo a los distintos panelistas, ya como ya lo hemos escuchado de otras partes, hay que actualizar la información. También, como ya lo mencionamos, de EFI, también tenemos una lista específicamente de lo que consideramos que se debería incluir. Y bueno, respecto a eso también necesitamos nosotros mucha información y datos, ¿no? Entonces, creo que la mejor práctica en este sentido sería también permitir que los políticos, sobre todo, también nos ayuden. Sobre todo ellos lo que deberían hacer es dar como informes diarios. Sobre todo en Canadá lo que hemos visto es una caída muy grande en cuanto a este tipo de comunicados, porque sabemos que tenemos a los líderes políticos y bueno, simplemente no están haciendo un intercambio directo de información con los medios de comunicación. Entonces, bueno, hay ciertos problemas de confianza. Entonces, aquí el tercer punto sería que ahora, el acceso a la información verdaderamente podría ser una cuestión de vida o muerte como tal. O sea, es un comentario, ¿no? A lo mejor suena un poco rudo, pero así es. Necesitamos que los gobiernos verdaderamente empiecen a encontrar formas de, bueno, ir más allá, ¿no? De los que se pide para poder conseguir información y a la vez publicarla a todo mundo, sobre todo a las personas más vulnerables. Y ojalá que, bueno, también se pueden hacer nuevas soluciones para esto. Y después de que acabe esta crisis, también nosotros vamos a poder ver cómo los sistemas finalmente sigan siendo así de grandes y sigan también funcionando en este sentido en cuanto a la tecnología y la información. También, en cuanto a una divulgación mucho más activa, no debería haber, bueno, ningún tipo de medida. No ha habido así. Y entendemos que también hay ciertos gobiernos que tienen ciertas restricciones, pero no, nosotros no consideramos en las reglas generales. No pensamos que sea bueno tener, por ejemplo, aquí la atención centralizada en la pandemia y nos, más bien, por ejemplo, encontrar una justificación para que los organismos públicos puedan ampliar esta información. Pero bueno, también hemos visto muchos países, departamentos suspendidos, también cuestiones donde se expande y se extiende todo esto, pero no, nosotros no creemos en esto, más bien creemos que debería haber sistemas ya implementados y que finalmente los departamentos de gobierno, no todos están involucrados, algunos sí, algunos no, hay que enfocarnos también en esta cuestión. Y ahora, en cuanto a las medidas positivas para las solicitudes relacionadas con COVID, creo que este tipo de información, bueno, me gustaría incluir un poquito de datos respecto a lo que comentó el panel anterior en cuanto a algunos grupos especiales que se deberían de empezar a incluir para no ser detractores de las normas que ya existen, sino simplemente generar mejores normas más rápidas para tener mejores respuestas y más integrales a COVID, mucho más rápidas y también para poder priorizar tanto los grupos de periodistas como de la sociedad civil para poder dirigir esta información específicamente para efectos de transparencia, porque nuestros sistemas para poder seguir desarrollando las habilidades tienen que seguir desarrollándose a efecto de poder nosotros también sentir que estamos avanzando y no al contrario retrocediendo. Entonces también habría que tener esto dentro de los plazos más cortos posibles cuando tengamos una ley. Ahí es un poco difícil empezar a aprobar leyes, ¿no? Sobre todo en esta situación. Entonces también cambios en cuanto a publicación de información, divulgación de esta, donde también tenemos que nosotros autorizar ciertos cambios. Y bueno, eso es algo que se puede hacer cada 2 semanas, por ejemplo, hacer una evaluación de esto. Hay países que ya empezaron a hacerlo, algunos sí, algunos no. Y creo que al menos deberíamos hacerlo de la mejor manera posible. Y por último, hay otro tema también muy interesante. Sobre todo, habría que tener nosotros órganos de control o de supervisión a efecto de que, bueno, como ya mencionábamos, ¿no? Aquí el representante de Argentina, finalmente hay cuestiones que tenemos que mantener nosotros así, porque finalmente tenemos que sentir que estamos avanzando en ese sentido. También ahora en cuanto al área digital, hay que buscar también nosotros finalmente beneficios en cuanto al trabajo que tenemos aquí en COVID, sobre todo para que sea todo mucho más fluido con estos sistemas. Entonces, ojalá que también nosotros podamos ver cómo es que los distintos organismos empiezan a aprovechar esto en cuanto a no sé, a las solicitudes de trámite para que haya más organismos de gobierno utilizando estos sistemas digitales, en formatos digitales también. Y también tenemos nosotros una situación aquí un poco extraña en Canadá, donde les mandamos información electrónica, pero aún así, en vez de dárselas, por ejemplo, por correo, se les manda en CD.
en mi organización nadie ya cuenta con una computadora, tan siquiera que tenga un lector de discos, ¿no? Entonces habrá que comprar una unidad externa para leer estos CDs. Es un poco complicado. Pero bueno, aquí mi punto final en cuanto a la cuestión digital que estábamos mencionando. Ana María también mencionaba que aquí al, hay cuestiones donde también empezamos a ver, por ejemplo, problemas en cuanto a las decisiones que se empiezan a tomar a través de webinarios y no tanto en reuniones. Y bueno, sabemos que antes, bueno, no teníamos ese tipo de situaciones, ahorita ya se hace todo más rápido, las personas ya no están en la oficina y todas estas circunstancias, pero también necesitamos que todo esto quede o conste por escrito. Entonces, en este webinario sí lo vamos a grabar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser parte del espacio digital. También simplemente me gustaría darles un comentario final en este punto. Entonces, normalmente lo que hemos visto aquí en cuanto a las normas es que aquí hay muchas cuestiones que podemos hacer para mejorar estas normas. Entonces, también yo sabría que las organizaciones internacionales son uno de los principales puntos, a lo mejor que son un poco más débiles en cuanto a las leyes nacionales. Cada país tiene también una ley más fuerte, más sólida también, que bueno, sabemos que aún así se requieren mejoras, pero aún así las organizaciones intergubernamentales tienen que seguir desarrollando mayores y mejores políticas. No es que yo trate de aquí de no incomodar a nadie, mucho menos, pero simplemente creo que hay que nosotros generar mayores políticas o mejores políticas en cuanto a la generación de este tipo de circunstancias. Y bueno, me gustaría detenerme con esa situación. Muchas gracias, Toby. Entonces, sí, definitivamente hemos tenido también normas, tenemos también liderazgo, sobre todo para la implementación de todo esto, y de acuerdo a a lo que hacen las distintas organizaciones, inclusive en países como Canadá, donde considero que finalmente hay cuestiones que provienen de Internet, ¿no? Como mencionabas. Entonces, ahora sí cuentan con dificultades con la forma en la cual se utiliza esta cuestión digital, ¿no? Como decía Philip, ¿no? Y la cuestión en la cual esta crisis ha generado todo esto, ¿no? Sabemos que también ha hecho que todos mejoremos en nuestras habilidades tecnológicas. Ojalá que sí, se haya mejorado, ¿no? Este uso de las tecnologías que usamos o que deberíamos estar utilizando. Tengo un panelista invitado adicional y está él de manera personal, pero trabaja también con los sistemas de acceso a la información de la Unión Europea. Tenemos a Fernando Florin de COL, que también el Consejo de la Unión Europea estableció un aviso hace algunas semanas diciendo que van a seguir ellos tramitando solicitudes. Les puedo decir que en Europa Occidental es un poco difícil porque en muchos países como España, Francia y otros más, las leyes sobre emergencia de manera automática suspende todos los plazos administrativos y este derecho al acceso a la información finalmente se sigue garantizando. Entonces es una muy buena noticia esto que se dio por parte de la Unión Europea para saber que siguen operando las cuestiones. Entonces, Fernando, ¿nos puedes platicar un poquito más brevemente sobre esta situación? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo están haciéndolo? Yo sé que estás trabajando desde casa, pero te paso la palabra. Gracias. Disculpen, se me olvidaba prender el micrófono. ¿Cómo están todos? Como ya lo mencionó Helen, les voy a compartir mi experiencia en el consejo y al mismo tiempo también son mis perspectivas, no las del consejo. Yo estoy aquí a título personal. Entonces, bueno, hay algunos temas que quería mencionarles o compartirles como parte de mis reflexiones. Probablemente la primera, ustedes ya la comentaron, es este enfoque en la información. También ahorita la Fuerza Aérea, al menos en el consejo, ya empezó a moverse para poder proporcionar información, actualizaciones mucho más frecuentes en cuanto a la información que se encuentra disponible en la página web, con más datos, más infográficos, referencias a otras páginas web y tratar de desarrollar todo esto. Y eso probablemente, bueno, se refleja, en mi opinión, se refleja a modo de un cambio en la demanda por parte del público. Mi experiencia personal es que de manera sorprendente, en cuanto al acceso a los documentos y estas solicitudes, han estado más o menos iguales, se han mantenido estables. Nosotros esperábamos
que hubiera una reducción importante en el número de solicitudes de los ciudadanos, pero bueno, no es para nada la situación, es más o menos lo mismo, es muy similar. Lo que ha cambiado es que estamos recibiendo más solicitudes de información y estamos sobre todo aquí en nuestro marco de trabajo, sobre todo para poder hacer un procedimiento distinto y sobre todo estas solicitudes de información por parte del público, en específico respecto a COVID, como ya escuchamos, bueno, ahí obviamente ha habido un mayor aumento, es una tendencia y estamos tratando de adaptarnos y de dar esta información simplemente porque, claro, es una solicitud por parte del público. Entonces, bueno, eso sería mi primera experiencia. La segunda cuestión, como ya lo mencionó Helen, también ya empezamos, creo, con una cuarentena en Bélgica. Estamos haciendo un trabajo remoto desde casa, pero ya logramos también nosotros finalmente responder más o menos de una forma similar, de acuerdo a estos plazos similares. Y bueno, también sabemos que tal vez no tenemos una demora muy importante, ya mencionamos otros casos que son muy, muy interesantes. También tenemos solicitudes de documentos clasificados con los cuales hemos tenido dificultades para poder tener acceso a todos ellos de manera remota. Y bueno, también otra situación son las decisiones que se tienen que tomar a nivel del consejo, a nivel administrativo. Y claro que también es verdadero que la toma de decisiones también ha cambiado un poquito más debido a las crisis. Y en ocasiones también tardan unos pocos días. Entonces, esta mañana lo verifiqué y más o menos después de esta cuarentena ya más o menos recibimos como 300 solicitudes para tener acceso a ciertos documentos. Aproximadamente la mitad ya fueron respondidas y la otra mitad, bueno, por supuesto que también se van a resolver. Entonces, en realidad no ha habido tantas demoras. En realidad no nos estamos demorando con las solicitudes de los ciudadanos. Y también me imagino que con el acceso ya empezamos a tener cifras, me imagino también yo un porcentaje específicamente de los documentos y cómo se han emitido y bueno, esta cuestión no ha cambiado. Mi tercer comentario se vincula con esta toma de decisiones por parte del Consejo. No sé si es algo que sea abierto al público, ¿no? Pero debido a la naturaleza intergubernamental del Consejo de la Unión Europea, aquí lo que hemos visto es que lo que ha ocurrido con la crisis y con todo el trabajo y la forma en la cual se trabaja, bueno, hemos visto que ha habido cambios en los métodos. La toma de decisiones también ya ha cambiado muchísimo en los últimos días. Entonces también ha habido un problema en cuanto a los registros en papel, ¿no? Esto claro que es algo que está ocurriendo. Tenemos cada vez más reuniones informales, cada vez menos informales porque la gente no puede viajar, nosotros tampoco podemos viajar. Entonces, bueno, ha sido un poco complicado. Entonces, la forma de trabajo del consejo ha cambiado de manera radical en muy poco tiempo. Estamos luchando todavía un poquito para poder nosotros aplicar la transparencia de estas reglas que trabajan de una forma distinta, es un método de trabajo distinto. Entonces, bueno, simplemente para mencionarles aquí una cuestión práctica. Una parte de la información más importante respecto a las minutas o las actas de estas asambleas, pero ¿qué pasa con, no? Cuando hubo votaciones, bueno, ahí todo ha sido así de manera digital, entonces estamos obligados a seguir nosotros emitiendo estas actas o documentos, ¿no? Donde conste todo esto, pero claro, es distinto porque no corresponden a un voto real, sino corresponden a lo que se le notifique como derecho a uno de los miembros para poder finalmente pescar el voto, así le llamamos nosotros, pero es más o menos generar un cierto registro para poder nosotros proporcionar información similar, adaptada de cierta forma, pero no siempre es algo fácil que podemos hacer. Seguimos en este proceso de reflexión, es una forma de trabajar y que tiene mucho menos papel, ¿no? Registro, probablemente es algo temporal, no sé si vaya a durar mucho o no, o si simplemente nos tengamos que adaptar, pero sí, definitivamente es una de las cuestiones más importantes que tenemos que resolver y estamos tratando de hacerlo. Muchas gracias a todos. Esas son mis reflexiones. Fantástico, muchas gracias, Fernando. Fue muy, muy útil esta perspectiva en cuanto a algunos temas, ¿no? En cuanto al trámite de ciertas solicitudes y demás. Lo que estaba mencionando Eduardo, ¿no? Respecto a ser mucho más racionales en cuanto a estas dificultades que no normalmente tenemos, ¿no? Ahora, la cuestión, ¿no? De llevar los registros, eso es algo que también es muy importante, eso ya lo mencionamos, sobre todo para ver el debate que hemos visto aquí en el chat, sobre todo. Eh, También la unidad de soporte ya
nos hable un poquito más sobre esta alianza. Y también mencionaba las adquisiciones por parte del gobierno. Entonces ya vi que también tenemos ahí unos cuantos ejemplos para saber exactamente qué es lo que estaba diciendo. Simplemente yo a mi colega Rachel, bueno, aquí ya vimos que ya compartió un enlace a un documento público en cuanto a un contrato abierto para las alianzas. Fue publicado hace algunos días y, entre otras cosas, también nosotros vimos el problema o las decisiones que se toman de manera mucho más rápida respecto a estas adquisiciones. También es normal tener adquisiciones, por supuesto, de emergencia, donde nosotros no seguimos los procedimientos habituales. Pero bueno, lo hacemos por correo electrónico, llamadas, WhatsApp, videoconferencia, etcétera, etcétera. Y todo esto implica que hay un gran riesgo donde no se cuente con un seguimiento en papel. Mucha de la adquisición se hace de buena fe. Aún así existen, claro, ciertos riesgos de corrupción. Y también hay que trabajar con la transparencia y eso va a generar también ciertas dificultades. Entonces, la obligación de mantener un registro, que es una precondición para tener acceso a la información, a los documentos, a los datos, eso es algo que considero que tenemos que enfatizar en este punto. Vamos a tener unos cuantos comentarios en este bloque, pero algo que me gustaría mencionar y retomar que mencionaba Toby, que eso puede ser un poco controvertido, es que les quiero preguntar a los panelistas que ya participaron, Ana María, Eduardo, a todos los demás, me gustaría que también reaccionen a este comentario, que fue la idea de que la sociedad civil también tendría que tener, tener, por ejemplo, las solicitudes resueltas de manera rápida. Es algo que estamos tratando nosotros de resistirnos a recomendar, al menos en general. Entonces me pregunto si todas las solicitudes se deberían de tratar de manera igual, ¿no? Al mismo nivel. ¿Alguna reacción, algún comentario en cuanto a esto? Eduardo. No, creo que es un poco lo que dije antes. Me parece que aún en esta crisis nosotros no podemos hacer discriminación de los pedidos. Yo no estaría de acuerdo en discriminar por quién pide la información, pero por una cuestión conceptual. Estamos hablando del ejercicio de un derecho humano y el ejercicio de los derechos humanos no puede discriminarse. No podría, yo no encontraría un fundamento legal en derecho internacional y en derecho local para discriminar los pedidos. Y por otro lado, tú dices, Helen, periodistas y sociedad civil. Hoy estamos en un mundo yo me animo a preguntar, ¿quién es periodista? ¿Es periodista el que escribe en un medio gráfico, en un newspaper? ¿O es periodista también el que tiene un blog que lo leen muchísimas personas? ¿Quién es civil society? Un académico es parte de la sociedad civil que por ahí necesita información que tiene el Ministerio de Salud para hacer una investigación. Yo querría ser muy enfático. Me parece que los pedidos no pueden discriminarse. Y es más, hay otra cuestión conceptual. Durante mucho tiempo dijimos que inclusive los pedidos podían ser hechos de manera anónima. Estaríamos subvirtiendo los principios si ahora decimos, bueno, el pedido en realidad le vamos a dar prioridad a tal o cual persona porque cumple tal o cual rol en la sociedad. Me parece muy, muy, muy peligroso. Abandonaríamos ideas de anonimato en los pedidos y abandonaríamos principios fundamentales como la no discriminación en el pedido. Ana María, ¿tienes algún comentario en ese sentido? Sí, claro. Comparto el comentario y la preocupación de Eduardo en cuanto a la discriminación, la igualdad, ¿no? De las solicitudes. También me gustaría decir que a lo mejor tendríamos que pensar en dos cuestiones aquí. Una es que en algunos países, en general, los periodistas tienen una posición especial, inclusive en las constituciones, en otras leyes especiales como las leyes de los medios de comunicación, donde a lo mejor tenemos que tener un trámite un poco más rápido, es por un lado, y a lo mejor un trámite distinto, que a lo mejor no sea el mismo que para las solicitudes habituales o ordinarias. Pero estoy de acuerdo con Eduardo en que habría que saber, ¿no? O sea, primero, a ver, ¿cómo definiríamos el concepto de periodista? No siempre queda muy claro, ¿no?
También yo sugeriría, que como ya se mencionó antes, que podría haber un elemento adicional si la información, por ejemplo, se encuentra afectando a un número mayor de personas, a un grupo mayor de personas, ¿no? Sobre todo si es un grupo vulnerable o si es la comunidad en general. Toda la información, por ejemplo, no sé, que se encuentra ahorita disponible en las universidades, ya es algo que les concierne a todos. También en las convenciones que ha habido tenemos 48 horas como plazo para las solicitudes ambientales. Claro, el ambiente, ¿no? El medio ambiente básicamente es todo lo viviente. Entonces también se podría relacionar con nuestra salud. Entonces es algo que también nosotros podremos considerar. Muy bien, muchas gracias. Pero sí, quizás, creo que Filipe, ¿quién mencionaba? Este plazo de 48 horas, sí, específicamente en cuanto a las cuestiones. Entonces creo que eso es algo que también es muy importante. Finet, vas. Toby, ¿quisieras comentar sobre ese tema? Es sorprendente cómo recuerdas una cosa tan sencilla como esa. Para dar respuesta al punto de Eduardo, no creo que haya ningún problema con el marco de trabajo. La ley internacional también está protegida y ese derecho puede ser erogarse o cambiarse, modificarse ante las emergencias, pero no se puede hacer una discriminación en una base de religión, género. No, no estamos proponiendo ese tipo de discriminación. El término discriminación abarca muchas cosas malas y bueno, pero creo que es perfectamente legal, pero también estaría yo en desacuerdo sobre las solicitudes anónimas. Yo nunca dije que se debiera de suspender. No, yo nada más estaba hablando de una idea de que se respondieran en 48 horas. Claro, y que haya un periodo de que hagan expeditas las respuestas de solicitud. La sociedad civil, bueno, pero realmente cualquier justificación para derechos especiales de tipo que se les dan a los periodistas pueden justificarse solo en el rol que juegan los periodistas para informar al público. Entonces, está basado en que van a dar la información al público. Entonces, las fuentes de los periodistas son protegidas, incluso no está permitido revelarlas ni siquiera ante la ley, no porque los periodistas tengan derechos especiales, pero es la idea que tenemos también que tener aquí. Se está mencionando que están respondiendo a un interés de la ciudadanía, del público. Y dos puntos finales. No tan solo estoy sugiriendo que esté sesgado la solicitud o que se privilegie cualquier tipo de solicitud. Yo estoy pidiendo dos desviaciones de nuestro enfoque tradicional a las cosas. Y se me olvidó el otro punto que les quería platicar. Bueno, realmente tenemos que avanzar, entonces tendrá que ser muy, muy breve porque tenemos que pasar al siguiente bloque. Nada más era para responder muy brevemente. Creo que Toby está mal, completamente a nivel de estándares internacionales. Hay que leer el artículo 1 de la Convención de Derechos Humanos, que es similar a la europea, al CCRP. Entonces, lean parte de estas convenciones. Aquí se ven las libertades y los derechos que se dan, reconocen ellas. Todas las personas sujetas a la jurisdicción pueden ejercer todas esas libertades y derechos sin discriminación alguna por raza, color, religión, opinión política u otra, de origen nacional u otro, estatus económico, nacimiento o cualquier otra condición social. Toby, estás equivocado.
Ninguna de esas se refieren a la profesión del periodista. Número 2, no les estamos quitando los derechos a nadie, nada más estamos haciendo más expedito y lo estamos haciendo en beneficio del público en general. Voy a tener que parar esto en estos momentos porque vamos a tener que pasar a la próxima sección. Vamos a hablar acerca de los datos abiertos y vamos a tocar un tema muy importante que también ha surgido en otras conversaciones que hemos tenido en las últimas semanas. Cuando nosotros estamos preparando las recomendaciones sobre adquisiciones de gobierno abierto, llegamos a un compromiso de decir, bueno, si los periodistas hacen preguntas en una conferencia de prensa y responden que cualquier datos que les dé deba de ser puesta en línea para que todo el mundo beneficie de eso. Entonces, sí, los periodistas tienen sus foros especiales para solicitar información, pero todo mundo tiene el derecho a conocerla. Pero aquí es el reverso lo que estamos diciendo. Entonces yo les propongo que tengamos otro debate para dilucidarlo, porque creo que es el ejemplo de exactamente en dónde nos está haciendo ver esta crisis que existen posiciones diferentes. Creo que es un debate que debemos de tener en el futuro. En Nueva Zelanda, Andrew, pues, También tenemos nosotros específicamente ver cuál es el bloque que tenemos para poder ver qué tipo de comentarios hacemos, sobre todo en este sentido. También nosotros tenemos aquí a dos ponentes para el tercer bloque y bueno, también vamos a ver qué se llama lecciones sobre todo a corto plazo y qué es lo que va a cambiar sobre todo. Nuevamente, Paul Stone, él es de estadística de Nueva Zelanda, le vamos a pasar la palabra para que nos cuente un poquito más las perspectivas. Gracias. Discúlpeme. Entonces aquí tengo unas cuantas razones. Estamos votando al respecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces vamos a tenerlo aquí de esta forma. Entonces vamos a hacer una participación un poquito más específica. Tuvimos aquí también una cuestión que escuchamos en otros países. Tenemos también información de manera ya predeterminada, por así decirlo. Es como se otorga. También se vincula esto, también sobre todo en un proceso. Y también otra cuestión que ocurre es que las personas también quieren ayudar. Sobre todo queremos nosotros ver cómo podemos ayudar con esta crisis también. Entonces, hay muchas personas que existen, también nosotros subestimamos cuántas personas ven los datos como una forma de contar con mayor poder. Entonces, queríamos ver nosotros qué es lo que podemos hacer. Aquí lo que puedo hacer es empezar a compartirles mi pantalla para que veamos unos cuantos ejemplos. Bueno, aquí podemos ver que específicamente tenemos muy buena información. Y justo también aquí tenemos una actualización de datos todos los días. También aquí podemos ver qué es lo que ocurrió. También aquí tenemos más información. Y bueno, claro que se requiere un poquito más de tiempo para negociar un poco respecto a los datos, porque hay personas que quieren tomar los datos y también para comunicar esto de forma distinta. Entonces aquí también tenemos otro ejemplo respecto a esto. entonces, esta es información de el Tesoro que nos están viendo las liberaciones. Las personas están solicitando los datos, los que están tratando de llegar a los datos. Aquí no estamos viendo todos estos tableros. Ellos quieren comunicar con las personas de manera diferente la información que están recibiendo. Aquí tenemos otro de los ejemplos.
Hay dos razones por las cuales que las personas están solicitando los datos de lo que está sucediendo. Es una, para comunicar a otros de manera diferente, para que un mayor número de personas entienda lo que está sucediendo. Y la otra razón por la cual quieren los datos es que quieren ayudar en la respuesta, poder ayudar a otros a lidiar con la respuesta durante el confinamiento. Y no es lo que está sucediendo ahorita. Estos son datos abiertos antes de la crisis. Lo que hemos aprendido es que las cosas no cambian cuando llega una crisis, sino que uno va a tener que lidiar con lo que tengas en sus sistemas en el momento que llega la crisis. Se han tomado todos estos datos y se ha ido desglosando por etnicidad y otro tipo de demografías para ir viendo los impactos del aislamiento de las personas de su trabajo, quiénes van a ser las comunidades más vulnerables durante el confinamiento, para poder ayudar a las personas. Por ejemplo, la alcaldía tiene que encontrar los lugares en donde se van a prestar los servicios sociales, en donde están los albergues, las farmacias, las estaciones de policía, entre otros. Esa es la idea, que estamos en una crisis de pandemia y esto va a durar un rato. Y la investigación que se ha hecho está buscando las poblaciones vulnerables a la pandemia, los lugares que están susceptibles de sufrir inundaciones. Entonces, esos ejemplos realmente nos están destacando que no se debe subestimar la participación de las personas por la solicitud de datos y cuán importante es ser propietario de tus datos para la próxima, porque las personas quieren estar afuera respondiendo, ayudando a las personas. Entonces tenemos que tener todo listo antes de que esto, porque durante la intervención no podremos hacerlo. Eso es todo lo que yo quería compartir en estos momentos. Muchísimas gracias, Paul. Estaba yo pensando cuando estabas hablando que nos estás hablando del mañana, porque allá ya es el 7 de mayo, ¿verdad? Si no me equivoco, es el 7 de mayo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, te parece que nos estás hablando desde el mañana. Entonces, todo esto es maravilloso. Ahora, la cuestión de que sí, son los sistemas que ya tienes implementado que vas a estar utilizando cuando llegue la crisis. Y eso es muy importante. Muy interesante también ver el nivel de desagregación de los datos. Este es un punto que nosotros estamos tratando de destacar a través del Open Data Charter. Siempre tenemos que estar tratando sobre la cuestión de que tenemos que tener datos desagregados y poder Es una lección también que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo, tenemos que involucrar a más personas para poder utilizar los datos en formas que también nos puedan ayudar a generar estas comunidades. Así es. No sé si quieran comentar un poquito más respecto a las reflexiones que les acabo de compartir. Sí, sí, claro. Mira, creo que esta crisis actual es una oportunidad de aprender, que tenemos que ser mejores con los datos. Tenemos que empezar ya, por cierto, con estos datos, ¿no? Para la próxima vez. También creo que, bueno, ojalá que no haya una próxima vez muy pronto. Y pues bueno, simplemente puede haber alguna pandemia, cualquier tipo de crisis. Entonces tenemos que tener finalmente nosotros la población de datos abierta. Sabemos que las estadísticas son bien importantes. Y bueno, aquí el último ejemplo que tengo es que
hay cuestiones que pueden ocurrir no solamente en todo el mundo, sino también como que en su conjunto, de tal forma que nos ayuden a ver cuál es la estructura de lo que está ocurriendo. Eso también es muy importante, sobre todo para cualquier persona que simplemente tenga la información al toque de sus dedos, con un clic. Perfecto, muchas gracias, tienes razón. Sobre todo en el chat ya compartimos ahí nosotros el enlace para que puedan ingresar a la página web. ¿No? Toda la información que estamos compartiendo va a estar disponible ahí. Ya estamos después, vamos a hacer una recopilación de los datos y todo lo que hayamos nosotros compartido. También va a estar, como les decía, grabado este webinario. Si se les pasa algo por ahí, ya va a estar disponible esto después para que lo consulten. Bueno, aquí también nos estaban preguntando en el chat, entonces también ya le puse ahí el enlace para el documento, todo en tiempo real. Muchísimas gracias por todo, Paul. Bueno, también ya platicamos un poquito más en el chat respecto a las definiciones, también vamos a verlas ahorita, pero esperamos que también toda la cuestión de las definiciones, cómo hacemos estos conteos para cualquier dato, para poder comparar los conjuntos de datos entre países, básicamente en cuanto a cómo es que se puede almacenar todo este conjunto de datos para que sea interoperable. Y bueno, por último vamos a tener nosotros sobre todo a Agustín. Agustín se encuentra en Buenos Aires. Tenemos a Agustín Fritzera de la Democracia en Red. Puedo hablar en español, entonces por favor para que cambien ustedes el idioma, unos cuantos segunditos. Agradezco en primer lugar la invitación. Veo que han invitado a personas muy importantes y además me han invitado a mí, así que agradezco la deferencia. Mi intervención va a ser muy corta y va a ser quizás más general, porque lo que observo, no solamente en Argentina, fundamentalmente en la región, pero también en otros países, es que este contexto nos requirió una adaptación a nuevas lógicas de un día para el otro y sin preparación. Me parece que lo que esta situación muestra es que nuestros marcos normativos no están preparados para lidiar con situaciones como esta, o como decía Paul recién, con otro tipo de crisis que impliquen consecuencias como estas. Es difícil hablar de lecciones aprendidas, ¿no? Pero me parece que hay algunas cosas que son obvias. A esta altura, si Internet es la única vía de comunicación que tenemos con el mundo exterior en tiempos de confinamiento, Internet tiene que ser considerado un derecho humano. Y esto ya lo dijo la ONU en su momento, fue declarado por mayoría y algunos países se opusieron, etc. Pero la resolución está. Lo que nos falta es que sea considerado por los estados como un servicio público esencial, y me parece que este contexto habilita a una discusión como esta. Porque además podríamos hablar, por ejemplo, en la Argentina hay un acceso de más o menos 90%, depende mucho más de la edad que de la condición socioeconómica, pero claro, se consumen datos por los que hay que pagar. Entonces también tendríamos que hablar de espacios de Internet en donde uno pueda conectarse con las instituciones, por ejemplo, para co-crear, que habiliten el zero rating, ¿no? Una práctica que usan las operadoras de telefonía móvil para no cobrar a sus clientes finales por el uso de determinadas aplicaciones, ¿no? Esto implicaría rediscutir, por ejemplo, la neutralidad de la red. Me parece que es una discusión que podemos tener. Creo que si nuestra vida transcurre a través de las pantallas, tenemos que hacer muchos más esfuerzos en materia pedagógica para atender a fenómenos de los que ya se viene hablando mucho, pero por cuestiones electorales, ¿no? Como las fake news, ahora convertidas en una cuestión de vida o muerte. Entonces, ¿cómo hacemos para que la alfabetización mediática, la media literacy, ancle en nuestras sociedades y esas habilidades se desarrollen? Cómo priorizar fuentes de información, cómo evaluar la relevancia de una estadística, como mismo mostraba Paul. Digo, esa información hay que saber leerla, y no sé si tenemos sociedades, por lo menos desde nuestra región, preparadas para interpretarlas, para detectar la posible existencia de una falacia de autoridad o el sesgo de confirmación mismo, para identificar interrupciones argumentativas. Hay mucha evidencia que confirma que cuando las personas conocen estas técnicas, suben su alerta
frente a la posible manipulación en línea. Entonces, esto se debería incorporar en los sistemas escolares. Este es un camino que ya están recorriendo Francia, Finlandia, muchos estados en la Unión Europea y algunos estados en Estados Unidos. No es de todas formas el de la juventud, si bien es un tiempo en donde se forman los prejuicios que después son un problema a la hora de interpretar noticias en la juventud, quienes más comparten este tipo de noticias o este tipo este tipo de noticias falsas o mensajes de intoxicación son los segmentos adultos, los mayores de 65 años, digamos. Eso está muy corroborado por muchísima evidencia de distintos países y no tiene que ver con el grado de educación, con la actividad general en redes, se explica en general con el bajo nivel de alfabetismo digital. A mí me parece que también podríamos hablar de ciertas habilidades que se tienen que desarrollar dentro del Estado para abordar dinámicas online. Yo pertenezco a una organización, por ejemplo, en la que hacemos software, en la que tenemos predisposición a la utilización de software e incluso estudiamos cómo se usa el software. Sabemos que la vida online no es lo mismo que la vida offline, sabemos que tienen lógicas diferentes, que no se puede plantear la vida online como un sustituto del offline, porque cada una tiene ventajas y desventajas. Les quiero decir que socializados como estamos en la utilización de software, nuestro trabajo nunca fue tan productivo como antes. Quizás no somos tan felices, pero nunca fuimos tan productivos como ahora. Y eso es porque probamos miles de herramientas durante mucho tiempo. Quiero decir que estas habilidades se ejercitan y que el Estado tiene que empezar a ejercitarlas. Los procesos de co-creación, incluso llevados al espacio online, yo no digo que tengan que estar específica y únicamente online, pero que deberían ya desarrollar ese correlato y que debería ser una parte sólida, es mucho mejor la discusión por escrito. Entonces, quizá para la co-creación sea muy ventajoso incorporar protocolos online. Organizamos, comentario al margen, organizamos un congreso hace 10 días, tuvimos 35.000 personas viendo. Hubiésemos tenido que alquilar un estadio de fútbol aquí en la Argentina para poder meter a esa cantidad de gente y la verdad, gastar en sonido, y la verdad es que tuvimos personas de 48 países con una infraestructura que nos costó $14. Digo, esto también para quienes ponen argumentos presupuestarios a la hora de decir no hay que comprar este software, no hay que invertir en software. Hoy estaba en una conversación a la mañana en donde se reflexionaba sobre el estado del Poder Judicial en la Argentina frente a la pandemia, y decían que como no hubo inversión en software, tenían que instalar los jueces en sus propias computadoras sistemas operativos viejos para que pudiera correr el software. Bueno, me parece que se invierte mucho en impresoras, en papel, en toner. Creo que la inversión en software debería ser jerarquizada incluso dentro del Estado. Voy a hacer un comentario más y lo dejo. Decía que desconfiaba de los aprendizajes, ¿no? Porque en general lo que estamos viendo aparecer es que contextualizamos en el medio de la pandemia y del COVID cosas que creíamos antes. En ese sentido hay que desconfiar y les pido en este caso que desconfíen de mí mismo. Yo creo que es indispensable que complementemos la participación ciudadana y los procesos de co-creación con dinámicas online. Creo que se puede hacer, creo que se puede entrenar, y que sepamos, de la misma forma que sorpresivamente tuvimos en un congreso organizado con $14, 35.000 personas, podemos tener mucha gente más en los procesos de co-creación de OGP, personas que quizás tengan un menor grado de intensidad en la vida pública, pero que nos van a traer puntos de vista fundamentales, son los puntos de vista que queremos, son los puntos de vista que necesitamos. Me parece entonces, como para resumir mi intervención, que tenemos que encajar la riqueza de los dos mundos, cada una donde corresponda, lo presencial con la riqueza de lo presencial, lo online con la riqueza de lo online, pero que esta vida a través de la pantalla tiene muchísimas oportunidades que las tenemos que explorar, porque primero es lo que hay que hacer, porque hay que cubrirse si pasa
algo parecido. Segundo, yo creo que nos resultará muy enriquecedor. Y tercero, justamente por las dos anteriores, porque nos conviene. Simplemente, y para referirme a la consideración que hizo Eduardo respecto de qué es un periodista, qué es la sociedad civil, etcétera, a mí me parece que nuestras disciplinas en general necesitan un cambio de punto de vista y que aprovechemos este contexto para adoptar y para flexibilizar nuestros puntos de vista. Yo estoy en mi casa y esto es un espacio doméstico, yo estoy formado en urbanismo y a mí me explicaron que hay una línea que se llama rasante que divide el espacio público del espacio privado. No es que cambien las categorías, porque lo público sigue siendo lo público y lo privado sigue siendo lo privado. Pero sin embargo cambian las preguntas, porque yo ahora, ¿dónde estoy si estoy siendo streameado por YouTube? ¿Estoy en mi casa y en mi espacio privado o estoy en un espacio público digital al mismo tiempo? Lo dejo planteado. Muchas gracias. Es una reflexión muy interesante. Es muy impresionante que hayas tenido 35,000 personas en un evento. Y también es cierto que quizás esta crisis nos está empezando a ampliar las posibilidades y tener este tipo de conversaciones, como mencionaba Ana María, ¿no? Tener este nivel de cooperación también que se está llevando a cabo. Entonces, creo que una de las cuestiones que queríamos nosotros hacer con esto, en este webinario, eran las recomendaciones para esta alianza con el gobierno. Y también creo que también los gobiernos pueden mantenerse en estos procesos de co-creación. Eso también es una cuestión muy, muy importante también. Todo esto depende muchísimo de Internet. La protección del derecho al acceso al Internet de calidad también es algo que definitivamente con lo cual tenemos que seguir trabajando. También el punto respecto a la alfabetización de datos, de medios de comunicación. Esto es algo que tenemos que incluir también en nuestras agendas de educación. Por supuesto que sí. Entonces, muchísimas gracias por estas reflexiones. Nos queda muy poquito tiempo. Entonces, pasémonos 10, 12 minutitos más para poder nosotros finalmente llegar a nuestras conclusiones, ¿no? De todo lo que hemos conversado. Entonces, simplemente también podemos tomar a todas las demás personas, sobre todo para ver todo esto. Y no solamente 35,000 personas, ¿no? Pero sí que tuvimos muy buen número de participantes. Si se tienen que ir, por supuesto también lo entiendo. Ya sé que es, no sé si es la hora de desayunar, la hora de dormir, lo que sea que es. Si se pueden quedar, excelente. Y quédense con nosotros unos pocos minutos más. También simplemente me gustaría reiterarles que vamos a recopilar todos los comentarios, las reflexiones que hemos hecho en el chat y las vamos a compartir nosotros, sobre todo con los distintos ponentes, para que podamos también nosotros responder a efecto de poder también hacer más reflexiones respecto a lo que se puede responder o realizar. Y bueno, con esto me gustaría pasarle la palabra a Ania. No sé si nos puedes compartir unas cuantas reflexiones más. Ania, tú que eres de Open Data Charter, no sé si nos puedes ayudar allá en Londres. ¿Nos puedes platicar un poquito más, Ania? Gracias, Helen. Gracias. Creo que has facilitado mis conclusiones y comentarios finales. Yo voy a ser muy breve porque sé que nos queda muy poco tiempo, pero fue muy interesante escuchar cómo hay un nivel de consenso, un grado de consenso ante los desafíos que estamos enfrentando en tiempos sin precedentes en términos de la solicitud de datos e información. No necesariamente yo pensé que era muy interesante que íbamos a tener un pico de solicitud, pero más bien es las personas quieren entender lo que está sucediendo, por eso solicitan la información. Y como la buena comunicación, trabajando con lo que tienes, con todas estas sesiones
de actualización diarias que permiten que los periodistas vengan y sugerencias concretas, específicas, innovación para que esos documentos sean publicados justo después de las sesiones con los periodistas, incluyendo en formatos abiertos, para poder ayudar a que el mayor número de personas entiendan lo que está sucediendo en la comunidad de datos abiertos. Nosotros lo llamábamos, queremos que los datos sean leíbles por máquina, queremos que también sean accesibles para las personas y que entonces también sean leíbles por los humanos, entonces, o legibles por los humanos. Entonces tenemos que establecer esos dos buenos canales de comunicación, regresar a los básicos. También hemos tenido un ardiente debate de cómo poder trabajar priorizando los datos o siendo expeditos esas solicitudes, incluir soluciones en el chat, que bueno, ya de repente perdí el control porque parecía que es un panel paralelo que estábamos presenciando aquí en el chat. Entonces, bueno, la información y acceso a la información y datos abiertos, tiene que tener una idea de solicitud de datos abiertos, identificar cuáles son los datos más solicitados y si esos tienen que ser mucho más expeditos. Entonces yo creo que tendríamos que preguntarle a Eduardo a ver si esto tiene que ver con el tema de la discriminación. Bueno, para un cambio duradero, creo que hay puntos muy valiosos aquí, tomando las acciones y los desafíos que realmente estamos enfrentando el día de hoy y los convertimos en oportunidades con esa mentalidad de limones. Entonces, tener ese apetito para la colaboración y la acción colectiva que se requiere para enfrentar esta calamidad, como los gobiernos, incluyendo, yo diría, incluso que ahora es mucho más relevante en lugares en donde hay una herencia de falta de confianza en los gobiernos. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad, aumentar la transparencia, aumentar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas? Mientras se está construyendo las capacidades, el alfabetismo, o cómo podemos estar listos para los datos, cómo podemos estar más preparados para las infraestructuras de datos, para un futuro en el caso que hubiera otra crisis. Ahí creo que Paul destacó algo muy importante, la creación de bloques de datos, y deberíamos de estar pensando en esta construcción a largo plazo. Un punto sumamente importante que se hizo en el chat, cuando estamos pensando en recabar y compartir la información, tenemos que ver las necesidades de los diferentes actores de la sociedad, grupos de mujeres o los grupos que vayan a sufrir más que los otros y que tengan una necesidad, porque tampoco queremos que las cosas regresen a ser. Lo que queremos es aumentar los niveles de transparencia y queremos que se haga de una manera tal que tome en cuenta la diversidad de necesidades existentes. Creo que otro debate sería el tema que si hay una necesidad de revisar nuestras normas existentes, los marcos de trabajo de información, si están adecuados para hacer frente a este tipo de desafíos, y diseñar estas normas que sean más adaptivas, que tomen en cuenta los contextos, los diferentes tipos de problemas o aplicaciones
que podríamos estar enfrentando y pensar más específicamente en dónde existen las brechas dentro de esos marcos de trabajo. Gracias, Helen. Muchísimas gracias por esto, Anya. Creo que fue un panorama general muy bueno de todos los temas que se han estado trazando. Sí, hay cosas que nos tendremos que estar planteando. Por ejemplo, el chat acerca del debate de la privacidad. Bueno, tuvimos que dejarlo a un lado porque realmente no teníamos el tiempo, pero para el beneficio de todos los profesionales que están trabajando en el acceso a la información durante esta convocatoria, y para todos nosotros y las recomendaciones que se hagan a la AGA, vamos a ver si podemos continuar con otros debates para poder tomar muchas de estas reflexiones y irlas planteando más a futuro. Cómo podemos compilar las mejores prácticas que ya hemos tratado de hacer para poder estar muy bien informados para nuestros debates a futuro. Hay cosas que no pudimos tratar, hay comentarios, por ejemplo, diferentes niveles de gobierno, cómo puedes tener muy buenos datos, calidad de datos a nivel de gobierno central, pero quizás no a nivel local. Entonces, ¿cómo tratamos eso? ¿Cómo podemos hacer que la información llegue a los grupos más vulnerables? Entonces, estamos hablando acerca del Internet, pero el acceso al Internet al mismo tiempo, pues no todo mundo tiene ese nivel de acceso y todo eso se tendrá que tratar. Comentaste algo como estabas refiriendo al famoso Benedetti. Cuando tenga yo todas las respuestas, cambian las preguntas. No sé si estoy en lo cierto, ¿no? Una cita de Benedetti. Ya conocemos la trayectoria y bueno, sabemos que hay nuevos retos a los que nos estaremos enfrentando, pero yo les agradezco a todos ustedes, a los oradores que han contribuido tantas, unas perspectivas y reflexiones muy interesantes y enriquecedoras y cómo pudieron identificar los desafíos y también señalar cuáles son las oportunidades potenciales para el futuro. Creo que en esa nota vamos a tener que llegar al final. Les quiero agradecer una vez más a todos ustedes, Ana María, Eduardo, Philip, Toby, Fernando, Agustín, Philip y Ania. Gracias a Bianca y Megan por haber organizado. No los puedo ver como una conferencia normal, pero sé que tenemos intérpretes por ahí en el sistema. Gracias también a las intérpretes, como siempre. Y esperemos que podamos continuar con esta conversación. Esperemos verlos de nuevo. Bye, Leo. Esperemos que nos podamos abrazar dentro de pronto. Manténganse sanos, manténganse seguros y muchísimas gracias. Adiós.